Imagínalo, un barco cargado de tripulantes, navegando por las aguas del Pacífico cerca de Japón. El mar está tranquilo, el cielo despejado, y sin previo aviso, silencio absoluto. El buque no llega a puerto, no hay señales de socorro, no se encuentran restos flotando. Simplemente, desaparece. Esta escena no pertenece a una película de misterio, sino a uno de los lugares más enigmáticos del planeta, el Triángulo del Dragón, también llamado Mar del Diablo. Situado al sur de Tokio, frente a la costa de Japón, este sector del océano se ha ganado una reputación inquietante. Barcos y aviones que se desvanecen, extrañas luces en el cielo, brújulas que fallan y relatos de fenómenos inexplicables. Para muchos, es el equivalente asiático del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo del Dragón abarca aproximadamente un área triangular que conecta Japón, la isla de Guam y Filipinas. Las aguas que lo conforman son agitadas, con corrientes poderosas, actividad volcánica y una meteorología impredecible. Pero lo que más lo ha hecho famoso son las desapariciones misteriosas que, durante décadas, han sido reportadas sin solución. La historia de esta zona se remonta a siglos atrás. Documentos japoneses de la Edad Media ya hablaban de barcos que nunca regresaban. Pescadores locales decían que el mar devoraba a los hombres y que era habitado por dragones gigantes invisibles que hundían navíos enteros. De ahí proviene su nombre, Mar del Diablo o Triángulo del Dragón. Para los marineros, era un lugar maldito, y durante generaciones evitaron cruzarlo. Pero el misterio tomó fuerza en el siglo XX, cuando la tecnología y la navegación moderna no lograron detener las desapariciones. El caso más emblemático ocurrió en la década de 1950, cuando el gobierno japonés envió un barco de investigación, el Kairyō Maru número 5, para estudiar la zona y comprender por qué tantas embarcaciones se perdían allí. Lo que ocurrió marcó la leyenda para siempre. El Kairyō Maru también desapareció, junto con las más de 30 personas que iban a bordo. No dejó rastros, ni restos flotando, ni señales de emergencia. Fue tragado por el misterio del Mar del Diablo, y desde entonces, la fama de este triángulo creció hasta alcanzar dimensión internacional. Las desapariciones no se limitan a barcos. También hay informes de aviones que se desvanecieron en pleno vuelo sobre la zona. Pilotos reportaron fallos en sus instrumentos, turbulencias repentinas y fenómenos eléctricos extraños antes de perder contacto. En algunos casos, no se encontraron restos del fuselaje ni señales de naufragio, lo que aumentó la sospecha de que algo anómalo ocurre en esas aguas. Testigos que han logrado atravesar la zona cuentan historias inquietantes. Nubes densas que aparecen de la nada y rodean las embarcaciones, luces en el cielo que se mueven en patrones imposibles, brújulas que giran como locas y hasta voces inexplicables escuchadas a través de radios. Estas experiencias han alimentado teorías que van desde lo científico hasta lo paranormal. Algunos investigadores apuntan a causas naturales. El área del Triángulo del Dragón se encuentra sobre una zona de alta actividad volcánica y sísmica, con islas que emergen y desaparecen bajo el mar debido a erupciones. Estas erupciones podrían generar olas gigantes y liberar bolsas de gas metano desde el fondo oceánico, capaces de hundir barcos de gran tamaño en cuestión de minutos. También se han registrado corrientes marinas intensas que pueden arrastrar embarcaciones sin dejar rastros visibles. Pero para quienes buscan lo inexplicable, estas explicaciones no bastan. Muchos comparan al Triángulo del Dragón con el Triángulo de las Bermudas, sugiriendo que en ambos lugares ocurre algo más: anomalías magnéticas que distorsionan los instrumentos de navegación, portales interdimensionales o incluso actividad extraterrestre. Los defensores de estas teorías señalan los testimonios de luces en el cielo y las desapariciones sin restos como pruebas de que algo más que la naturaleza está en juego. En la cultura japonesa, el misterio ha calado hondo. El Mar del Diablo no solo es un punto en los mapas, es una leyenda viva. Para algunos, simboliza lo indomable de la naturaleza. Para otros, un recordatorio de que el océano sigue guardando secretos que el ser humano aún no comprende. El gobierno japonés, tras la tragedia del Kairyō Maru, llegó a declarar la zona como peligrosa para la navegación, una advertencia oficial que alimentó aún más su fama oscura. A día de hoy, marineros y pilotos que atraviesan la zona lo hacen con respeto, precaución y un ligero temor. Aunque la ciencia ofrezca explicaciones razonables, la verdad es que las desapariciones nunca han sido resueltas de manera definitiva. El Triángulo del Dragón sigue siendo un misterio vivo, un lugar en el que la realidad y la leyenda se entrelazan
y donde cada ola parece esconder un secreto. En el próximo capítulo, exploraremos con detalle las desapariciones más documentadas del Triángulo del Dragón, incluyendo barcos pesqueros, aviones militares y testimonios de sobrevivientes que aseguran haber presenciado lo inexplicable en medio del océano. Si el misterio del Triángulo del Dragón es tan famoso, no es solo por rumores o leyendas antiguas. Existen decenas de desapariciones registradas que han dejado atónitos a investigadores y marinos por décadas. Desde barcos pesqueros hasta aviones militares, los casos se acumulan en expedientes que parecen sacados de un archivo secreto. Lo más perturbador es que muchos de ellos tienen algo en común: ni un rastro de restos flotando, ni señales de socorro, ni explicación lógica. El caso más famoso es, sin duda, el del Kairyō Maru número 5, ocurrido en 1952. Japón, preocupado por los rumores y la creciente fama del Mar del Diablo, envió esta embarcación de investigación para estudiar las aguas y sus supuestas anomalías. A bordo viajaban más de 30 tripulantes, entre científicos y marinos, dispuestos a desentrañar el misterio. El resultado fue devastador: el barco desapareció sin dejar rastro. Ni restos, ni señales de emergencia, ni sobrevivientes. El gobierno japonés quedó en shock, y el incidente se convirtió en la base sólida de la leyenda moderna del Triángulo del Dragón. Fue tan impactante que, desde entonces, Japón declaró la zona como peligrosa para la navegación. Pero este no fue un caso aislado. Durante los años 50 y 60, varios barcos pesqueros japoneses desaparecieron en circunstancias similares. Algunos se desvanecieron en plena faena, mientras que otros nunca llegaron a puerto tras zarpar en condiciones climáticas normales. En ciertos casos, las embarcaciones fueron encontradas a la deriva, pero vacías, sin un solo tripulante a bordo. Estas escenas recuerdan a los barcos fantasmas de la historia marítima, y en Japón se convirtieron en relatos aterradores que circulaban entre marineros y pescadores. Incluso existen reportes de aviones militares estadounidenses que desaparecieron en la zona durante la posguerra. Aunque muchos archivos permanecen clasificados o incompletos, algunos documentos hablan de aeronaves que perdieron comunicación tras reportar problemas con los instrumentos de navegación y turbulencias repentinas. En varios casos, nunca se recuperaron los restos de los aviones ni de sus tripulantes. Uno de los testimonios más inquietantes proviene de un grupo de pescadores que sí logró regresar. Según su relato, mientras trabajaban en la zona, una espesa niebla apareció de la nada y envolvió la embarcación por completo. Los relojes dejaron de funcionar correctamente, las brújulas comenzaron a girar sin sentido y el mar se agitó violentamente. Durante varias horas, navegaron sin rumbo, con la sensación de que el tiempo se había detenido. Cuando finalmente la niebla se disipó, se encontraban a decenas de kilómetros de donde deberían estar, sin entender cómo habían llegado allí. Otro caso documentado involucra a un buque mercante que, antes de perder contacto, transmitió por radio un mensaje escalofriante: «Las aguas hierven, el cielo está lleno de fuego». Después de esa transmisión, nunca se volvió a saber nada del barco ni de su tripulación. Investigadores sugieren que pudo tratarse de una erupción volcánica submarina, algo común en la región. Sin embargo, para los defensores de lo inexplicable, el mensaje suena más a un fenómeno anómalo que a un simple accidente natural. Los archivos japoneses también recogen reportes de aviones civiles que han tenido que desviar su ruta debido a fallos eléctricos, luces extrañas y turbulencias inexplicables en el área del Triángulo del Dragón. Algunos pilotos han declarado que, en cuestión de segundos, sus instrumentos pasaron de funcionar perfectamente a marcar lecturas imposibles. Altímetros descontrolados, brújulas girando sin lógica y radares que mostraban ecos inexistentes. Afortunadamente, en estos casos las aeronaves lograron salir del área y recuperar el control, pero los pilotos quedaron convencidos de que habían experimentado algo fuera de lo común. También hay registros de barcos encontrados vacíos en condiciones perturbadoras. En un caso, se halló una embarcación pesquera con el motor en marcha, las redes desplegadas y la comida aún servida en la mesa, pero sin un solo tripulante a bordo. Las investigaciones oficiales no pudieron explicar qué ocurrió con la tripulación. Para los escépticos, puede tratarse de accidentes o piratería. Para los creyentes, es evidencia clara de que el Triángulo del Dragón esconde algo más. En algunos testimonios, los sobrevivientes hablan de fenómenos visuales imposibles: luces en el cielo que se movían de forma antinatural, esferas brillantes que parecían entrar y salir del agua, e incluso destellos que cegaban a los navegantes por segundos.
Estos relatos han alimentado la teoría de la relación del Triángulo del Dragón con actividad extraterrestre, un vínculo que también se hace en el caso del Triángulo de las Bermudas. Los marineros japoneses tienen un dicho: quien entra en el mar del diablo, entrega su destino a los dragones. Aunque hoy las expediciones científicas ofrecen explicaciones como corrientes marinas, erupciones volcánicas o bolsas de gas metano, las desapariciones registradas mantienen el misterio vivo. Porque, en el fondo, ¿cómo explicar embarcaciones enteras que se desvanecen sin dejar rastro? ¿Cómo justificar instrumentos que fallan simultáneamente y de forma tan radical? El Triángulo del Dragón, con sus desapariciones documentadas, se ha convertido en un rompecabezas que desafía tanto a la ciencia como a la imaginación. Cada caso es una pieza que parece encajar en un patrón mayor, un lugar en el planeta donde las reglas normales no se cumplen. En el próximo capítulo, exploraremos las teorías científicas y naturales que intentan dar una explicación racional al mar del diablo, desde volcanes submarinos hasta corrientes marinas letales. ¿Es realmente un fenómeno inexplicable o la ciencia tiene ya la respuesta que nadie quiere aceptar? Cuando se habla del Triángulo del Dragón, la mayoría piensa en portales interdimensionales, ovnis o dragones marinos invisibles. Sin embargo, la ciencia también ha puesto sobre la mesa teorías sólidas que podrían explicar gran parte de lo que ocurre en esa zona del Pacífico. Aunque no eliminan del todo el misterio, ayudan a comprender por qué tantos barcos y aviones parecen haberse perdido allí. La primera explicación, y quizá la más aceptada entre los oceanógrafos, es la actividad volcánica submarina. El Triángulo del Dragón se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de intensa actividad sísmica y volcánica. En esa región existen volcanes submarinos que erupcionan de manera impredecible, generando olas gigantes, liberando gases y alterando la composición del agua. Una erupción de este tipo puede hundir una embarcación sin previo aviso, y en cuestión de minutos, los restos quedarían dispersos o atrapados en corrientes marinas profundas. Relacionada con esto está la hipótesis del gas metano. En el fondo marino existen depósitos de hidratos de metano, compuestos que, bajo ciertas condiciones, pueden liberarse en forma de burbujas gigantescas. Cuando grandes cantidades de metano emergen a la superficie, el agua pierde densidad y los barcos literalmente dejan de flotar, hundiéndose como si fueran de plomo. Además, el metano en el aire puede dañar los motores de los aviones, provocar explosiones o desorientar a las tripulaciones. Esto explicaría por qué algunos barcos desaparecen sin dejar rastros, se hunden rápidamente y el mar se los traga sin tiempo de enviar señales de socorro. Otro factor natural importante son las corrientes oceánicas. El Mar del Diablo es una zona donde confluyen varias corrientes marinas muy fuertes, capaces de arrastrar barcos a kilómetros de distancia en poco tiempo. Estas corrientes también generan remolinos y turbulencias que complican la navegación. No es extraño que, en condiciones adversas, un barco pequeño pueda perder el rumbo o volcar sin que nadie lo note. Lo inquietante es que, en muchas ocasiones, estas corrientes eliminan rápidamente los restos, dificultando cualquier intento de rescate o investigación. La meteorología del Pacífico Occidental es otro enemigo. Tormentas eléctricas repentinas, tifones y nieblas densas son frecuentes en esta zona. Muchas veces, las embarcaciones se adentran en mares aparentemente tranquilos, pero en cuestión de minutos se enfrentan a tormentas devastadoras. Algunos expertos aseguran que muchas desapariciones atribuidas al misterio del Triángulo del Dragón no son más que accidentes provocados por cambios bruscos en el clima. Sin embargo, los marinos insisten en que la violencia y rapidez de estos fenómenos son tan extremas que parecen sobrenaturales. La ciencia también ofrece una explicación para las anomalías magnéticas que tantos navegantes han reportado. En el fondo oceánico del Triángulo del Dragón se han detectado depósitos de minerales magnéticos, como magnetita, que pueden alterar el campo magnético local. Esto provoca que las brújulas marquen rumbos falsos, desorientando a pilotos y marineros. Si a eso le sumamos las tormentas solares que afectan los instrumentos eléctricos, no resulta extraño que los equipos de navegación fallen en el peor momento. Otra hipótesis fascinante es la de la isla fantasma de Yamatai, un lugar mencionado en crónicas japonesas antiguas. Algunos investigadores creen que se trataba de una isla volcánica en el Triángulo del Dragón que emergió y desapareció varias veces a lo largo de los siglos debido a la actividad tectónica. Esto podría haber dado origen a relatos de tierras misteriosas, desapariciones y cambios repentinos en el paisaje marítimo.
Incluso la biología marina ofrece respuestas. La zona es hogar de criaturas enormes como calamares gigantes y tiburones de gran tamaño. Aunque los ataques a embarcaciones no son comunes, en épocas pasadas pudieron alimentar la leyenda de dragones marinos que devoraban barcos enteros. Los pescadores que veían tentáculos gigantes asomando en la superficie seguramente pensaban en monstruos, y sus relatos se mezclaron con las desapariciones reales. Sin embargo, aunque todas estas teorías tienen sustento, hay algo que mantiene el misterio vivo. No explican todos los casos. Es cierto que el metano puede hundir barcos, pero no justifica los aviones desaparecidos. Los tifones son frecuentes, pero no explican embarcaciones encontradas vacías, con la comida servida y sin un solo tripulante. Las anomalías magnéticas afectan brújulas, pero no generan testimonios de luces extrañas en el cielo ni mensajes de radio desconcertantes. Es aquí donde la ciencia se encuentra con sus límites. Por cada explicación racional, surge un nuevo caso que no encaja en el patrón. Esa combinación de fenómenos naturales comprobados y testimonios inexplicables es lo que convierte al Triángulo del Dragón en un enigma tan potente. Algunos investigadores creen que la clave está en superponer factores. Una embarcación pequeña atrapada en una erupción submarina y arrastrada por corrientes, un avión sobrevolando bolsas de metano en medio de una tormenta eléctrica, un barco cuyos instrumentos fallan justo cuando entra en niebla densa y turbulenta. Cuando todo ocurre al mismo tiempo, los accidentes parecen misterios imposibles. Lo interesante es que, a pesar de estas explicaciones, la gente sigue convencida de que hay algo más. Porque el Triángulo del Dragón no es solo un fenómeno científico, es una historia que mezcla realidad y mito. Y en Japón, donde el mar es sagrado y los dragones forman parte de la tradición, el misterio no se disuelve con simples teorías geológicas. En el próximo capítulo exploraremos el otro lado de la moneda, las teorías paranormales y esotéricas sobre el Triángulo del Dragón, que hablan de portales a otras dimensiones, civilizaciones perdidas y conexiones con el Triángulo de las Bermudas. Cuando la ciencia se queda corta para explicar los enigmas del Triángulo del Dragón, aparecen teorías que van mucho más allá de volcanes submarinos o corrientes marinas. En el imaginario colectivo, el Mar del Diablo no es solo una región peligrosa del Pacífico, es una puerta a lo desconocido, un escenario de fuerzas invisibles que desafían toda lógica. Japón, tierra donde lo mítico y lo real siempre han convivido, ha alimentado durante siglos leyendas que hacen del Triángulo del Dragón un auténtico punto de encuentro entre lo natural y lo sobrenatural. Una de las creencias más extendidas es que esta zona es un portal interdimensional. Quienes defienden esta teoría sostienen que barcos y aviones no desaparecen realmente, sino que cruzan a otra dimensión o línea temporal. Los testigos hablan de nieblas espesas que aparecen de la nada y de súbitos apagones en equipos eléctricos, seguidos de un silencio extraño, como si el tiempo se detuviera. Para muchos, esto encajaría con relatos de marineros que desaparecieron por completo, sin dejar rastro de cuerpos ni restos flotando en el mar. La comparación con el Triángulo de las Bermudas es inevitable. Hay quienes creen que ambos lugares forman parte de una misma red de vórtices energéticos distribuidos por el planeta, conocidos como los vórtices de Bail. Estos puntos serían nodos donde la energía de la Tierra es tan intensa que distorsiona la realidad. En el caso del Mar del Diablo, los dragones de la tradición japonesa se reinterpretan como guardianes de ese portal, entidades encargadas de vigilar el paso entre mundos. Otra teoría que ha ganado fuerza es la presencia de ovnis y osnis, objetos submarinos no identificados. Numerosos pescadores y marineros han afirmado ver luces brillantes que se mueven bajo el agua a velocidades imposibles. En ocasiones, esas luces emergen y se elevan hacia el cielo, como si fueran naves capaces de viajar tanto por el mar como por el aire. Ufólogos sostienen que el Triángulo del Dragón es una base extraterrestre sumergida, un lugar estratégico para observar a la humanidad sin ser detectados. Esto explicaría por qué tantos aviones reportan fallas justo antes de desaparecer. No sería casualidad, sino interferencias provocadas por esas tecnologías. La tradición japonesa añade un ingrediente más inquietante: los ikai marinos. Según la mitología, criaturas sobrenaturales habitan las aguas del Mar del Diablo, desde dragones colosales hasta espíritus que engañan a los marineros. Algunas leyendas hablan de un ser llamado Umisu, una figura oscura que emerge de las olas para hundir barcos. Los relatos antiguos coinciden en que cuando aparece el Umisu, el mar se calma de repente, seguido de una ola gigantesca que arrastra todo a las profundidades. Para los pescadores,
Esta explicación mítica tiene más sentido que los fríos cálculos científicos. También circula la hipótesis de que bajo las aguas del Triángulo del Dragón se encuentra una civilización perdida, similar a la Atlántida. En la década de 1980, un grupo de buzos aseguró haber descubierto formaciones piramidales y estructuras rectangulares cerca de la isla de Yonaguni. Aunque los geólogos afirman que se trata de formaciones naturales, otros sostienen que son restos de una cultura antiquísima que desapareció en el mar. Si esto es cierto, el Mar del Diablo sería no solo un cementerio de barcos, sino también un testigo de civilizaciones olvidadas. En los años 60 y 70, varios pilotos estadounidenses reportaron experiencias desconcertantes al sobrevolar la zona. Algunos hablaron de anomalías temporales, como si hubieran perdido minutos u horas sin explicación. Un caso particularmente extraño es el de un avión militar que, tras desaparecer de los radares, reapareció casi una hora después en la misma ruta, pero con los relojes de a bordo atrasados. Nadie supo dar una explicación convincente, y para muchos fue una prueba de que el tiempo mismo se comporta de forma anómala en el Mar del Diablo. Los defensores de estas teorías paranormales suelen señalar que la cultura japonesa tiene un vínculo profundo con el mar. El océano no solo es fuente de vida, sino también de misterio y temor. Así, cada desaparición se interpreta no únicamente como un accidente, sino como un recordatorio de que hay fuerzas invisibles que gobiernan esas aguas. Para algunos, el Triángulo del Dragón es un lugar donde lo sagrado y lo peligroso se mezclan, donde el hombre se enfrenta a lo desconocido. Curiosamente, la mezcla de mitología y relatos modernos mantiene vivo el mito. ¿Qué sentido tendría que tantos barcos y aviones desaparezcan sin dejar rastros? ¿Por qué la Marina japonesa llegó a declarar la zona como peligrosa durante años? Para los creyentes en lo paranormal, la respuesta es clara. No estamos ante un fenómeno natural, sino ante algo mucho más grande, quizás una puerta hacia lo imposible. Y aunque los científicos insistan en que todo tiene explicación, la fascinación por el lado esotérico no hace más que crecer. Porque en el fondo, lo que atrae de lugares como el Triángulo del Dragón no es solo el miedo, sino la posibilidad de que realmente exista algo más allá de lo que conocemos. Un recordatorio de que, en pleno siglo XXI, todavía hay rincones del planeta que se resisten a ser domesticados por la razón. En el próximo capítulo, exploraremos los casos más famosos y documentados de desapariciones en el Triángulo del Dragón, desde barcos pesqueros japoneses hasta aviones militares que nunca regresaron, relatos que han dado forma al mito y siguen alimentando la curiosidad mundial. Hablar del Triángulo del Dragón sin mencionar casos concretos sería imposible. Las leyendas y las teorías se alimentan de sucesos reales, de barcos que nunca regresaron y de aviones que desaparecieron sin dejar rastro. A lo largo del siglo XX, especialmente entre las décadas de 1950 y 1970, múltiples expediciones y misiones japonesas y extranjeras terminaron en tragedia. Estos incidentes, algunos con testimonios y reportes oficiales, consolidaron la fama del Mar del Diablo como el Bermudas del Pacífico. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en los años 50, cuando el gobierno japonés decidió investigar formalmente las desapariciones en esa zona. Para ello, la Marina Imperial japonesa organizó varias expediciones con buques de investigación. El más famoso fue el caso del Kaio Maru número 5, un barco de investigación con más de 30 tripulantes que se adentró en el Triángulo del Dragón en 1952. Su misión era estudiar la actividad volcánica submarina y recopilar datos sobre los extraños hundimientos en la región. Sin embargo, el Kaio Maru número 5 nunca regresó. Solo se encontraron algunos restos dispersos, pero de la tripulación no hubo señales. Este caso fue tan sonado que las autoridades japonesas declararon la zona peligrosa para la navegación durante años, recomendando a los pescadores evitarla. Los incidentes no terminaron allí. En las décadas posteriores, varios barcos pesqueros japoneses desaparecieron sin explicación. Lo más inquietante es que algunos fueron hallados a la deriva, sin un solo tripulante a bordo. Los suministros estaban intactos, la maquinaria en buen estado, pero las cubiertas completamente vacías. Estos barcos fantasma se convirtieron en un símbolo del misterio del Triángulo del Dragón. ¿Habían sido arrastrados por una ola gigante? ¿O sus tripulantes desaparecieron por razones más extrañas? Los pescadores locales decían que el mar se tragaba a la gente, dejando las embarcaciones como cascarones vacíos. En los años 70,
informes de la aviación estadounidense también se sumaron al misterio. Algunos pilotos militares que sobrevolaban el Pacífico Occidental reportaron anomalías en sus instrumentos al pasar cerca del Triángulo del Dragón. En ciertos casos, las brújulas giraban sin control, los radares enmudecían y las radios sufrían interferencias. Hubo vuelos que desaparecieron de los radares durante largos minutos, solo para reaparecer en el mismo lugar, como si hubieran estado fuera de la realidad por un instante. En otros, sencillamente no hubo regreso. Aunque no existen cifras oficiales completas, se estima que decenas de aeronaves han desaparecido en esa zona. Uno de los casos más intrigantes fue el de un avión de carga militar estadounidense en plena Guerra Fría. Según documentos desclasificados parcialmente, la aeronave partió de Filipinas con rumbo a Japón. En algún punto cerca del Mar del Diablo, la comunicación se cortó abruptamente. Los radares detectaron una señal extraña que desapareció de golpe. Nunca se recuperaron restos ni se encontró la tripulación. Algunos investigadores creen que pudo ser víctima de una tormenta eléctrica, pero los ufólogos aseguran que hay demasiadas coincidencias con reportes de luces extrañas en la zona. Otro hecho documentado es la misteriosa desaparición de submarinos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque muchos fueron hundidos en combate, existen registros de submarinos que simplemente dejaron de dar señales en zonas cercanas al Triángulo del Dragón. Los archivos militares señalan que nunca se hallaron restos, lo que alimentó la hipótesis de que fueron tragados por fallas geológicas o atrapados en anomalías más allá de lo explicable. En el ámbito civil también hay ejemplos desconcertantes. Varios barcos mercantes internacionales reportaron fenómenos inusuales en los años 80 y 90, desde instrumentos de navegación que dejaban de funcionar hasta avistamientos de esferas luminosas que los seguían por kilómetros. Aunque no todos terminaron en tragedia, los testimonios reforzaron la idea de que algo especial ocurre en esa zona. Más recientemente, en el siglo XXI, el misterio sigue vivo. En 2007, un barco pesquero chino con 20 tripulantes desapareció al norte de Taiwán, en una región considerada parte de la zona del Mar del Diablo. Nunca se encontraron cuerpos. Los medios chinos señalaron tormentas repentinas como causa probable, pero en foros internacionales el caso volvió a poner la lupa sobre el Triángulo del Dragón. Lo inquietante de todos estos sucesos es la falta de evidencia contundente. En la mayoría de los casos no hay restos, ni señales de socorro, ni cajas negras que revelen lo ocurrido. Y cuando se encuentran restos, suelen estar demasiado dispersos o incompletos para reconstruir los hechos. Este vacío de pruebas es el que alimenta tanto a los científicos, que buscan respuestas en fenómenos naturales, como a los defensores de lo paranormal, que ven en ello la mano de fuerzas desconocidas. El Triángulo del Dragón, a diferencia del de las Bermudas, ha recibido menos atención mediática internacional, pero en Japón es un tema recurrente en documentales, novelas y programas de misterio. La desaparición del Kai Maru número 5 se recuerda como un trauma nacional, y los pescadores aún cuentan historias de barcos perdidos y luces extrañas en la noche. Esos relatos, sumados a los reportes oficiales, son el combustible perfecto para mantener viva la leyenda. Al final, los casos concretos no resuelven el enigma, sino que lo profundizan. Cada barco fantasma, cada avión que se esfuma en los radares, cada tripulación perdida es una pieza más de un rompecabezas que parece imposible de completar. Lo único seguro es que el Triángulo del Dragón sigue siendo, aún hoy, una de las regiones más enigmáticas del planeta, un lugar donde lo real y lo inexplicable se entrelazan. En el próximo capítulo nos adentraremos en las conclusiones y reflexiones finales sobre el Triángulo del Dragón. ¿Es un fenómeno natural malinterpretado o un verdadero portal hacia lo desconocido? El Triángulo del Dragón es, sin duda, uno de los misterios más fascinantes del planeta. Durante siglos, marineros, pescadores, pilotos y científicos han intentado comprender qué ocurre realmente en esa región del Pacífico Occidental. A lo largo de los capítulos anteriores hemos recorrido sus mitos, sus explicaciones científicas, sus teorías paranormales y los casos documentados más inquietantes. Ahora toca una reflexión final. ¿Qué es en realidad el Mar del Diablo? Si nos apoyamos únicamente en la ciencia, el Triángulo del Dragón puede explicarse a través de fenómenos naturales perfectamente lógicos. La actividad volcánica submarina, las erupciones repentinas y los terremotos son parte cotidiana de la vida en el cinturón de fuego del Pacífico.
A ello se suman las bolsas de gas metano que pueden desestabilizar barcos, las corrientes marinas que arrastran restos a grandes profundidades y la meteorología brutal de la región, donde tifones y tormentas surgen con violencia inesperada. Con todo eso, no hace falta invocar dragones o portales para entender por qué desaparecen embarcaciones y aeronaves. Pero la ciencia, aunque sólida, no explica del todo la otra cara del enigma. ¿Cómo se entienden los barcos encontrados a la deriva, sin tripulantes, con la comida servida como si hubieran sido abandonados de un momento a otro? ¿Qué pasa con los pilotos que reportaron anomalías temporales como si hubieran estado ausentes del tiempo durante minutos u horas? ¿Y qué hacemos con los testimonios de luces que emergen del mar y se elevan hacia el cielo, vistas por decenas de testigos a la vez? La falta de respuestas concretas abre espacio para la imaginación, y allí es donde el misterio se convierte en mito. Japón, con su rica tradición de leyendas marinas, interpreta el Triángulo del Dragón desde una perspectiva muy distinta. En la cosmovisión japonesa, el mar está habitado por espíritus, dragones y fuerzas invisibles que interactúan con los humanos. Para los pescadores, el Mar del Diablo no es solo una zona peligrosa, es un lugar sagrado, donde las fuerzas de la naturaleza y lo sobrenatural se encuentran. Y en ese contexto, cada desaparición no es solo un accidente, sino una ofrenda involuntaria al mar y a los dioses que lo habitan. La cultura popular también ha hecho su parte. Desde los años 50, tras la desaparición del Kai Omaru número 5, el Triángulo del Dragón se convirtió en material recurrente para documentales, libros y programas de televisión. En Occidente, se lo comparó inmediatamente con el Triángulo de las Bermudas, lo que ayudó a que su fama se expandiera. Para muchos, ambos triángulos son gemelos malditos, dos puntos del planeta que guardan secretos inalcanzables. Y, sin embargo, hay una gran diferencia entre ambos. Mientras el Triángulo de las Bermudas está rodeado de una aura mediática casi hollywoodense, el Triángulo del Dragón mantiene un misterio más sobrio, más ligado a lo cultural y lo espiritual. Eso lo hace aún más inquietante, porque en lugar de buscar explicaciones espectaculares, los japoneses simplemente lo aceptan como parte de la naturaleza de su mar. Un lugar peligroso, sí, pero también sagrado. Al reflexionar sobre todos estos elementos, surge una conclusión inevitable. El Triángulo del Dragón no es un solo misterio, sino muchos a la vez. Es un fenómeno natural, con volcanes, tifones y corrientes letales. Es también un fenómeno cultural, alimentado por siglos de leyendas y tradiciones. Y es, finalmente, un fenómeno psicológico, porque los humanos necesitamos dar sentido a lo inexplicable, y a veces la ciencia no es suficiente para calmar nuestra curiosidad. El encanto del Triángulo del Dragón está en que no puede encasillarse. Es una mezcla de hechos comprobables y relatos imposibles, de ciencia y mito, de miedo y fascinación. Y aunque los científicos insistan en que las desapariciones tienen causas racionales, la verdad es que el misterio persiste. Porque mientras sigan ocurriendo incidentes inexplicables, mientras haya barcos que se esfumen sin rastro y pilotos que hablen de anomalías temporales, siempre habrá espacio para dudar. Quizás, en el fondo, lo más importante no sea descubrir la verdad absoluta, sino aceptar que todavía existen rincones del mundo que escapan a nuestro control. En una época en la que los satélites mapean cada centímetro del planeta y creemos tener respuestas para todo, lugares como el Triángulo del Dragón nos recuerdan que la Tierra aún guarda secretos. Y eso es lo que lo hace tan atractivo. Nos conecta con la sensación de asombro que mueve a la humanidad desde sus orígenes. Al cerrar este recorrido, queda claro que el Triángulo del Dragón seguirá siendo objeto de debate. Para algunos, es simplemente un área peligrosa del mar, explicable por la ciencia. Para otros, es un portal a otra dimensión, un lugar donde las leyes de la realidad se doblan. Lo cierto es que, sea cual sea la explicación, el Mar del Diablo seguirá fascinando a generaciones enteras, inspirando libros, documentales, películas y, sobre todo, conversaciones como esta. Quizás algún día la tecnología permita resolver cada caso, rastrear cada desaparición y comprender a fondo lo que ocurre allí. Pero mientras tanto, el Triángulo del Dragón seguirá siendo un enigma. Y, al igual que con el Triángulo de las Bermudas o la Atlántida, el misterio mismo es lo que lo mantiene vivo. Porque a veces, lo desconocido es más poderoso que cualquier verdad científica. Así termina nuestro viaje por el Triángulo del Dragón, el Mar del Diablo japonés. Un lugar donde ciencia, mito y misterio se entrelazan en un relato que nos recuerda que el mundo sigue siendo más grande y más extraño de lo que creemos.